Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Que deja huella. Pero quiero que me ayudes a orar, quiero que ahí donde estés sentado tú cierres tus ojos y le pidamos a Dios que Él nos ayude a escuchar su palabra. Señor, en esta hora yo te doy gracias por lo que tú haces con cada uno de nosotros. Gracias por este momento, por esta oportunidad. Hoy te pedimos que tu palabra quede sembrada en nuestra mente, en nuestros corazones. Y siempre lo digo, Señor, que no nada más se quede ahí, sino que la pongamos en práctica para poder bendecir a otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, Solamente vamos a leer segunda de Timoteo 1:5, que dice, bueno, ya no sé si lo van a poner, pero segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Yo quiero que repitas conmigo, y estoy seguro que en ti también.
fuerte porque al final usted sabrá por qué se lo estoy diciendo. Y estoy seguro que en ti también. Bien, gracias. Cuando el apóstol Pablo escribía esta segunda carta a Timoteo, él se encontraba en una celda fría en Roma. Y bueno, él estaba presintiendo que eran sus últimos días de vida. Eh, yo pienso que en ese lugar, en ese momento de soledad, viene a su memoria de Pablo la vida de su joven discípulo Timoteo. Este personaje tan importante, Timoteo, cuando es recordado por el apóstol Pablo, Pablo no menciona sus talentos, no menciona su posición, no menciona su elocuencia, tampoco su ministerio ni sus logros. Lo primero que viene a la mente de Pablo es la gran fe que Timoteo tenía. Así que esa fe no era cualquier fe, era una fe que Timoteo había heredado de su abuela Loida y su madre Eunice. Así que era una fe de dos mujeres extraordinarias, creyentes y confiando siempre en Dios. Pero veamos quiénes fueron los protagonistas de esta historia. Loida fue la abuela materna de Timoteo, y aunque la Biblia no la menciona mucho, ella dejó una huella imborrable en la vida de Timoteo y en la de su familia, ya que ella se encargaba de enseñar la palabra de Dios a toda su familia. Eunice fue la madre de Timoteo. Era una mujer judía, una mujer creyente, una mujer que estuvo casada con un griego. Ella enfrentó el desafío de un hogar con diferencias espirituales. Pero aún así, Eunice decidió formar a su hijo en el camino de Dios y también en el conocimiento de Dios. Timoteo llegó a ser un compañero muy cercano a Pablo. Desde pequeño fue instruido por su abuela en el conocimiento de la palabra. Conocía muy bien las escrituras. Llegó a convertirse en uno de los líderes más importantes de su época. Fue pastor de la iglesia primitiva de Éfeso. Y pudiéramos decir que detrás de un gran pastor hubo una abuela que creyó y una madre que perseveró. La fe más poderosa no siempre se predica desde un púlpito. Una fe más poderosa nace alrededor de una mesa familiar. Cuando tú te sientas con tus hijos, con tu familia, a dar gracias a Dios por los alimentos, a lo mejor a estudiar un texto, aprendértelo, o a leer una porción de la Biblia. Y apenas que yo estaba estudiando esto, ayer me hacía recordar lo que yo estaba leyendo, porque Santiago, nuestro nieto, estaba cenando y mi cuñada Cela se sentó junto a su mamá y al bebé, y yo estaba separada, pero estaba escuchando que ella le decía, tienes que dar gracias a Dios por los alimentos. Él todavía es un bebé, pero Cela le decía, levanta tus manitas y tu cara al cielo y da gracias a Dios por tus alimentos, por quien te los preparó, etcétera, y etcétera. Y el bebé como si se estuviera conectando con el espíritu de su mamá y de Cela, y levantaba sus manitas. Hasta le tomaron por ahí un video que nos hacía reír. Levantaba sus manitas y sus ojos hacia el cielo. Lo que él veía lo estaba haciendo también. Aunque él no tiene todavía el conocimiento, pues muy pequeño, pero desde muy corta edad podemos enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos a orar por los alimentos. Así que la fe más poderosa también podemos verla
junto a una cama donde una madre se sienta a un lado de su hijo o su hija a orar todas las noches, a dar gracias a Dios por ese día que terminó, pero también pedirle que guarde su vida durante el sueño y al siguiente día, que se van a una escuela, que se van a un trabajo. Una fe más poderosa también la podemos ver en la sala de una de nuestras casas, cuando el abuelo o la abuela se sientan a leer la Biblia. Nuestros hijos y nuestros nietos ven todas esas cosas, esos ejemplos, y se les queda muy grabado. Es por eso que una fe verdadera comienza en casa. La iglesia va a fortalecer la fe de nosotros, pero el hogar siembra la fe. Una fe que no usa máscaras, una fe no fingida. El apóstol Pablo califica esta fe con un término muy específico. En el griego original, la palabra utilizada, no fingida, significa sin hipocresía o sin máscaras. La fe de Loida y Eunice no era cualquier fe, no era una fe de domingos que hoy se levantaba y hoy decía, hoy es el día del Señor, sí, pero no era una fe que cada domingo llegaba a la vida de ellos. Era una fe que permanecía siempre en la vida de la abuela y de la madre de Timoteo. No era una religión de apariencias que se guardaba cada domingo en el templo. Venir, escuchar, cantar, leer. No se quedaba eso aquí. Ellas se llevaban a su hogar todas estas enseñanzas y las ponían en práctica. La fe de ellas era una fe real que se vivía en la intimidad del hogar. Y yo me imaginaba a Loida y a Eunice en la cocina haciendo la comida. Y en esos momentos de estar preparando la comida, ellas hablando de las cosas de Dios, escuchando a lo mejor una canción o cantando o aprendiéndose un versículo o hablando de las maravillas y las promesas del Señor. Así me imagino a Loida y a Eunice. Ellas no estaban haciendo la comida hablando del vecino. Ellas no estaban haciendo la comida haciendo algunas otras cosas. No, estaban haciendo lo suyo en casa, pero también haciendo algo que iba a ser de bendición para ellas y para Timoteo y para su familia. Así que eso era lo que hacían. En los momentos de crisis, Loida y Eunice tenían esos momentos de oración, doblando sus rodillas, pidiendo por la necesidad que ellas tenían en ese momento. Y esos ejemplos Timoteo los veía, escuchaba sus oraciones. Era una fe practicada en su vida cotidiana. Hoy vivimos en una sociedad experta en filtrar una realidad, donde es fácil fingir que todo está bien. Tú preguntas, ¿cómo estás? Y te van a contestar, bien, todo bien. Así que vivimos en una sociedad así. ¿Y qué nos corresponde hacer? Orar por nuestra familia. Pero el poder del Evangelio se manifiesta cuando la fe es auténtica, cuando es real. Una fe que no es perfecta, pero que sí es genuina. Timoteo no heredó solamente conocimientos religiosos de su abuela y de su madre. Él heredó una relación genuina con Dios. Nuestros hijos van a aprender más de lo que ven que de lo que escuchan. ¿Qué te ven hacer tus hijos? ¿Qué te ven hacer? No basta decirles a los hijos, vete a la iglesia, vete con los jóvenes, vete a la reunión de mujeres. Tenemos que decirles, vamos juntos a la iglesia. ¿Sí? Y a veces
cometemos ese error, porque digo cometemos, somos humanos, y a veces decimos, adelántate tú, yo llego después. No, vamos juntos a la iglesia. Hay la hora que tenemos para iniciar una reunión. Es un ejemplo que estamos dando a nuestros hijos. No basta con enseñarles a orar. Tenemos o ellos necesitan vernos orar y orar con ellos. Hoy me da mucha tristeza que hay jóvenes que abandonan las iglesias porque se acostumbraron o crecieron viendo una fe de domingos, una fe de cada semana y una vida muy diferente con los demás días de la semana. La fe auténtica sigue siendo el mejor argumento para las siguientes generaciones, que son nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos. Así que trabajo tenemos mucho como abuelos y como padres. La fe también se transmite mediante el ejemplo constante. No es hoy sí y mañana no. Los hijos olvidarán muchos consejos que les demos o que escuchen, pero jamás olvidarán nuestro ejemplo. El texto dice que esa fe de Loida y Eunice habitó primero en ellas. La palabra habitar implica que la fe no era de cada semana, cada fin de semana, sino que la fe se dejaba sentir en su hogar, en la intimidad de su hogar, en su casa, en donde quiera que ellos estaban. Por medio de esta historia, sabemos que el padre de Timoteo era griego, lo que significa que probablemente él no profesaba la misma religión judía ni los caminos de Dios. Así que Loida y Eunice criaron a Timoteo en un hogar espiritualmente dividido. Y tú sabes que eso es complicado, ¿sí? Sin embargo, el ambiente espiritual lo determinaron ellas. Hoy te digo, tu influencia es determinante en tu hogar. ¿De qué manera estás influyendo a tus hijos, a tus nietos, a seguir en el camino de Dios? Tu influencia es determinante. Cuando tú dices, hoy no vamos, ellos lo ven y lo escuchan. Y al siguiente domingo ellos te van a decir, hoy no vamos. Así que sé determinante en todos los aspectos, porque tu influencia es importante en el hogar y en la vida de cada uno de nosotros. Tal vez hoy tú te encuentres remando solo o sola espiritualmente. Quizá tu familia no conozca de Dios o se encuentre alejados de Dios. Loida y Eunice nos enseñan que la persistencia de una persona de oración puede conquistar la atmósfera de un hogar. Así que sé tú como esas personas, como Loida, Eunice, persistente y conquista a tu familia, conquista a tus hijos, conquista a tus nietos y motívalos a seguir en una atmósfera espiritual todos los días. Ellas conocían las escrituras y doblaban sus rodillas todos los días, hubiera o no necesidad, porque a veces lo que hacemos es cuando viene la enfermedad, es que me voy a mi cuarto, me hinco, lloro, oro. No, es que tengo que orar todos los días por los alimentos, por su vida, porque van a salir, por su trabajo. Hay tantas cosas por qué orar por cada integrante de nuestra familia. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a los abuelos, mi trabajo ya terminó? Y no solamente a los abuelos, hay padres jóvenes que dicen, ya naciste,
ya creciste, te di estudios, ya te ayudé a que tengas un trabajo, ya terminé contigo. Y no es cierto. Déjame decirte que Dios todavía puede usarte a ti como abuelo, como padre, para discipular y guiar a tu familia. Un abuelo que ora hace más por un nieto que aquella persona o aquel abuelo que muchas horas le da de entretenimiento. Es bueno irse a divertir, tener unas vacaciones, es muy bueno y muy sano, pero sabes, el mejor ejemplo que podemos dar como padres y como abuelos es dejarles un hábito de oración a nuestros hijos. Los abuelos no solo deben consentir, también deben de bendecir. Los padres no solo deben de proveer, también deben de formar. Actualmente carecemos de esos detalles con nuestros hijos, porque papá y mamá trabajan, porque la persona que los va a cuidar a lo mejor no tiene conocimientos de Dios y pues ¿qué le va a enseñar? Así que date un tiempo para poder estar con tus hijos y enseñarles lo mejor que es la palabra de Dios. La fe también requiere intencionalidad. La fe nunca se transmite por accidente, siempre se cultiva con intención. La fe no se transmite por un accidente, la fe se cultiva con intención. Sabemos que Timoteo desde pequeño conocía las escrituras y eso no ocurrió de hoy a mañana. Hubo alguien que dedicó tiempo para sentarse con él y leerle la palabra de Dios. Hubo alguien que le enseñaba correctamente las escrituras. Hubo alguien que contestaba sus preguntas en su niñez. Hubo alguien que le explicaba lo que él no entendía. Hubo alguien que oró por él y con él. Hubo alguien que invirtió tiempo en la vida espiritual de Timoteo. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que sacar ese tiempo. Tú no puedes decirle a tu hijo, a tu nieto o en tu familia, no tengo tiempo para leer contigo la Biblia. No tengo tiempo para orar contigo. No, ni se te ocurra decir, saca un espacio, saca un tiempo, porque eso es importante en la vida de todo ser humano. No podemos delegar completamente la formación espiritual a la iglesia. A veces nos equivocamos en eso. Llevamos a los hijos a la escuela y le decimos a la maestra, edúquelo. Nosotros lo tenemos que educar, que formar. Los traemos a la iglesia y a veces con mi esposo y una servidora, nos vienen y nos dejan, sobre todo en vacaciones. Es que no lo puedo meter a un curso de verano, es que en la casa no puede estar, yo me tengo que ir a trabajar, se lo traigo para que le ayude a hacer algo. Pero son niños muy inquietos, ¿sí? Y pues una ocasión me atreví y dije, bueno, va. Y los puse a limpiar, a acomodar, a romper cosas que ya no servían, a eso y lo otro. Pero si no están instruidos tampoco en eso en su casa, aquí me van a decir, pues ni en mi casa lo hago, ¿verdad? Entonces era muy complicado, pero los tuvimos un tiempo nada más, ¿sí? Ya no pudimos más. No podemos delegar completamente una formación de nuestros hijos, de nuestros nietos, a la iglesia, a la escuela o a otra persona. Así que la iglesia acompaña, pero los padres discipulamos. La iglesia acompaña, pero los padres discipulamos. Qué importante es eso. El legado espiritual trasciende en generaciones. Y fíjate qué importante es esto.
Yo lo había escuchado, lo hemos cantado, lo he leído, pero hasta hoy que soy abuela, me estoy dando cuenta de qué importante es que mi ejemplo trascienda, que mi fe trascienda, que lo que yo hago trascienda, porque el día que yo no esté, mis nietos o los hijos de mis nietos podrán tener esa experiencia también de haber conocido la palabra de Dios. El legado espiritual trasciende en generaciones. Lo que sembramos, lo que sembramos hoy, florecerá cuando quizá ya no estemos nosotros. Y el versículo termina con una declaración de victoria. Por eso yo te decía que repitieras conmigo. Y estoy seguro que en ti también. La fe de Timoteo, o más bien, la fe de Loida y Eunice, sembrada en la vida de Timoteo, no se quedó estancada, no se quedó en el pasado. Esa fe cruzó el puente generacional. Y eso es lo que a mí me gustaría o anhelo, que en la vida de ustedes, de sus hijos, de sus nietos, de mis nietos, trascienda esa fe. La fe no se hereda por genética. Es un error que pensemos de esa manera. A veces decimos que porque mi abuelo fue pastor, que porque mi abuela fue esto, yo tengo o lo voy a hacer. No, la fe no se hereda por genética, se hereda por testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando? A veces equivocadamente, y digo equivocadamente, decimos, yo no soy mala persona, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien en mi casa, no me meto con ninguna persona, etcétera y etcétera. Pero déjame decirte que el testimonio más grande que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos es en lo que nosotros hemos creído. Así que Timoteo no fue creyente porque su sangre fuera santa, sino porque él vio la fe encarnada en la vida de su abuela y de su madre. Esa fe genuina, esa fe real, esa fe que trascendió, esa fe en la cual ellos estaban acostumbrados todos los días en oración, constantemente estar ahí, pidiéndole al Señor por sus vidas, pidiéndole al Señor por su provisión, viendo las grandezas del Dios vivo. Así que la fe de Timoteo fue grande y maravillosa. Timoteo veía cómo su madre y su abuela doblaban rodillas cuando había una necesidad. Timoteo veía cómo ellas respondían ante una escasez. Él veía cómo oraban en la enfermedad y también las escuchaba hablar de las promesas de Dios. Así que, ¿tú te imaginas lo que ellas sembraron en la vida de Timoteo? Una fe extraordinaria. La fe no se improvisa en la adultez, se cultiva desde la infancia. Desde que tus hijos están pequeños, tú puedes enseñarles la palabra de Dios. Desde que tus hijos están pequeños, ellos te van a escuchar o te deben de escuchar que hay promesas para cada uno de nosotros. Así que, qué complicado a veces es con un adulto, pero con un niño es mucho más fácil. Ellos son más sensibles, son más inocentes en lo que nosotros les estamos diciendo y creen mucho más fácil, más pronto. Hoy yo te pregunto, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué le transmitimos a nuestros hijos, a nuestros nietos? Porque cada palabra que sale de nuestra boca, cada reacción ante la prueba,
está escribiendo un mensaje en el corazón de ellos, un mensaje en esa nueva generación. Y ellos ven y observan cómo reaccionamos nosotros. Tú te imaginas tus hijos y que tú te alteres o pidas de mala manera las cosas o contestes de una manera incorrecta. Ellos aprenden, ellos te ven, pero eso no nos llama la Biblia que enseñemos o que formemos de esa manera a nuestros hijos, sino que inculquemos esa fe como la de Timoteo. Las redes sociales y el mundo intentan dejarles un legado de vanidad y de materialismo a nuestros hijos, pero nuestro trabajo es dejarles un legado de eternidad. Loida probablemente nunca imaginó que su nieto sería pastor y colaborador de Pablo. No se imaginó, pero ella desde que él estaba pequeño le enseñó cosas buenas. Su fidelidad produjo frutos que alcanzaron al mundo. Hoy estamos hablando de Loida y de Eunice. Hoy seguimos hablando de ella, pero no porque ella haya escrito libros o porque haya predicado grandes sermones, sino porque discipuló a su familia y su familia trascendió en fe, trascendió en conocimiento, trascendió en conocer las escrituras, trascendió en buenos valores. Muchas iglesias existen porque hace décadas una madre decidió enseñar un versículo cada noche a sus hijos. Por eso existen las iglesias. También porque un abuelo decidió llevar a sus nietos al templo. ¿Cuántos ejemplos hemos visto? Que no vienen los padres, pero vienen los abuelos con los nietos. También existen iglesias porque una familia decidió poner a Cristo en primer lugar o que fuera el centro de sus vidas. Los grandes avivamientos suelen comenzar en hogares pequeños. Ellos eran 3, bueno, 4 con el papá, pero decimos 3, Loida, Eunice y Timoteo. Quiero decirte que, bueno, no sé, ¿quiénes son abuelos aquí? Levanten la mano, me gustaría saber. Allá hay 1, 2, 3, 4, pocos abuelos, ¿verdad? Muy bien, gracias. Si tú eres una abuela o un abuelo, como Loida, tu papel no ha terminado. Tus oraciones tienen un peso específico en la vida de tus nietos. Eres la reserva de sabiduría y de fe de tu familia. Así que no has terminado, abuelo. No has terminado, abuela. Échale más ganitas, te decimos por ahí. Pongámonos las pilas. Si eres una madre o un padre, como Eunice, no te canses de sembrar la palabra de Dios en tus hijos. Tus lágrimas en lo secreto darán fruto en lo público. Pero si tú eres un joven como Timoteo, honra el legado de los que te precedieron y levántate a escribir tu propia historia de fe con Dios. Vivimos una generación llena de información, pero muy necesitada de formación espiritual. Actualmente, nuestros hijos conocen mucho de Internet, de las nuevas modas, de todo lo más actual que está saliendo. Y yo no digo que está mal, pero muchos desconocen las historias bíblicas. Los papás invertimos en clases de idiomas, en deportes, en alguna otra actividad para nuestros hijos. No sé si porque trabajamos
y no los podemos atender, o no sé si porque no quieran, o no sé por qué, pero yo no digo que está mal. Está bien conocer lo nuevo de la tecnología, todo eso está muy bien, muy importante, pero nada de eso reemplaza una fe viva. Cuando los padres oramos, suceden milagros. Cuando los abuelos bendicen, vemos nietos con un futuro próspero y con un propósito en esta vida. Cuando la Biblia ocupa el centro de nuestro hogar, déjame decirte que las promesas de Dios se hacen presentes. Es ahí donde entonces una generación es capaz de convertir o transformar su entorno o su mundo. De otra manera no. Así que tenemos mucho trabajo, papás y abuelos. Y los jóvenes, pues entender que todo es padre en esta vida. Salir, divertirse, estudiar, tener una carrera, formar una familia, pero tenemos un gran compromiso, todos. Quiero dejarte unos principios muy prácticos. Siempre he dicho que yo soy muy práctica y muy pues muy sencilla en lo que les digo. Las profundidades se las dejamos al pastor. Primer principio, haz de la oración un hábito familiar, no una actividad ocasional. Que cuando tengas una necesidad, entonces es que vamos a orar. No, ora todos los días con tus hijos, con tus nietos, con tu familia, con quien tengas ahí en tu casa. Número 2, lee la Biblia con tus hijos y con tus nietos de manera constante. A veces cada año, cada actividad importante en la iglesia, estás agarrando la Biblia para leerla. No hagas eso. Sé constante en la lectura de la Biblia. Vive una fe coherente dentro y fuera de la iglesia. Como eres aquí, tienes que ser en tu trabajo, en tu casa, en la calle donde vives, donde quiera que tú pones un pie, tú tienes que ser igual. No tienes que transformarte cuando llegas a este lugar y salir como vives toda la semana. Tenemos que ser coherentes en eso. Número 4, aprovecha cada conversación cotidiana para hablar de Dios. En alguna reunión familiar, en alguna junta que tú tengas, algo que tú vayas a hacer, aprovecha esa oportunidad. Recuerda que el legado más grande que dejarás no será una herencia económica. Si lo dejas, está muy bien, qué bueno, gracias a Dios que sí se puede. Pero si no, tú le puedes dejar una fe genuina en Cristo. Eso le va a dar bendición a la vida de tus hijos, de tus nietos. Les va a dar una seguridad espiritual. Les va a dar una cobertura también. A mí me gustaría, y lo anhelo de todo corazón, que todos los que estamos aquí, dentro de muchos años, nuestros hijos y nuestros nietos puedan decir, como Pablo dijo de Timoteo, la fe que habitó primero en mis padres y en mis nietos, en mis abuelos, ahora también habita en mí. Que tus hijos, que tus nietos, que tus bisnietos puedan decir esta frase, que la fe que habitó primero en mis padres, en mis abuelos, ahora habita en mí. Yo no sé si tú lo anheles. Dale un fuerte aplauso a Dios. Que ese sea el legado más grande que le podamos dejar a nuestra familia. Que permanezca ese legado cuando todo lo demás haya pasado. Cuando tú ya no estés en esta tierra, que podamos
bueno, no vamos a poder escuchar, ¿verdad? Pero que ellos puedan expresarlo. ¿Qué te parece que en esta ocasión te pones de pie y me gustaría leer una oración contigo? Y quiero leerla porque no quiero que se me pase nada. Si tienes a tu familia cerca, tómala. Si tienes a tus nietos, a tus hijos, dile juntos, vamos a estar en la iglesia. Juntos vamos a crecer en fe. Juntos vamos a tener la victoria. Juntos vamos a permanecer en la casa de Dios. Voy a leerte esta oración. Cierra tus ojos. Amado Dios, te doy gracias por mi familia, por mis hijos y mis nietos. Pongo sus corazones, su mente y sus pasos en tus manos. Te pido que los cubras con tu manto protector, que los alejes de todo mal y les guíes en sus decisiones según tu voluntad. Llénalos de sabiduría, dales valentía para enfrentar el mundo y permite siempre que recuerden tu amor. Te pedimos que nuestras generaciones sean bendecidas en todo y que cada hijo o nieto cumplan su propósito en esta tierra. Que sean instrumento de tu paz y que tu gracia los acompañe todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta hora, gracias por tu palabra. Artlist.io. Music licensing reimagined.